A ver, pensemos en un día, el 9 de marzo de 2026, un día en el que los mercados globales literalmente se asomaron al abismo para después, en cuestión de horas, protagonizar una de las recuperaciones más espectaculares que se recuerdan. Esta es la anatomía de esa jornada. Todo empezó no con un estruendo, sino con un número. Un solo número que lo cambió todo. De la noche a la mañana, el precio del petróleo crudo se había disparado más de un 31%. ¡Una locura! Y para que nos demos una idea de la magnitud, los analistas decían que, estadísticamente, un movimiento así solo debería ocurrir una vez cada 9.500 años. O sea, era algo prácticamente imposible, pero estaba pasando. Bien, ¿y qué puede causar semejante pánico? Bueno, la respuesta, como casi siempre, estaba en la geopolítica y en una escalada de tensión rapidísima. La secuencia fue vertiginosa, ¿eh? En apenas unas horas, pasamos de informes de un ataque militar a amenazas directas de cortar el suministro mundial de petróleo. El resultado, el precio de la energía subiendo casi en vertical. Y claro, un shock petrolero de este calibre no pasa desapercibido. El miedo se volvió contagioso y se esparció por todos los mercados del mundo a medida que la gente se iba despertando y viendo las noticias. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los mercados en Asia y Europa, que dependen muchísimo de la energía importada, se desplomaron. Mientras tanto, en Estados Unidos, todo apuntaba a que Wall Street iba a tener una apertura catastrófica. El terror que se apoderó de los inversionistas tenía un nombre: estanflación. Es que esa combinación tóxica de precios por las nubes con una economía que no crece es básicamente la peor pesadilla para cualquier economía. Pero justo en el pico del pánico, cuando todo parecía perdido, algo cambió. La narrativa dio un giro de 180 grados y fue impulsada por una fuerza increíblemente poderosa: la retórica política. Bastó una sola frase del presidente Trump a los medios para cambiar por completo la percepción de todo el mercado. De repente, la idea de que el conflicto podía terminar mucho antes de lo pensado estaba sobre la mesa. Y esto generó lo que en la jerga del mercado se conoce como un put. Es, en esencia, como una red de seguridad psicológica. Los operadores empezaron a creer que el presidente no iba a permitir que los precios se mantuvieran tan altos. Y eso les dio la confianza para empezar a comprar. Y ojo, que no se quedó solo en palabras. Casi de inmediato empezaron a salir noticias que respaldaban esa idea. Se hablaba de liberar reservas estratégicas, de misiones navales, de todo lo necesario para bajar los precios de la energía. El efecto de este giro en la narrativa fue inmediato, fue dramático y la verdad llevó a una de las reversiones más increíbles que se hayan visto en una sola jornada. El resultado fue simplemente asombroso. ¿Se acuerdan del precio del petróleo que había llegado a tocar casi los $120 por barril? Bueno, se desplomó. Cayó más de un 25% desde su máximo para terminar el día cerca de los $93. Una reversión absolutamente espectacular. Pero la historia no terminó en el petróleo. Wall Street protagonizó una impresionante recuperación en forma de V. Pasó de estar perdiendo bastante por la mañana a terminar el día con ganancias sólidas. Y la recuperación fue generalizada. No importaba si mirábamos el Nasdaq de las tecnológicas o los índices de empresas más pequeñas, todo el mercado, en bloque, dio un giro de timón y cerró en verde. Entonces, después de un día tan agitado, ¿qué podemos aprender sobre cómo funcionan los mercados hoy en día? A ver, una lección clave es que los mercados, a pesar del pánico inicial, son bastante buenos para diferenciar entre un susto temporal y una crisis de verdad. Para que un shock de estos se convierta en una crisis económica, el problema tiene que durar en el tiempo, no ser solo un pico de un día. En resumen, ese día nos dejó claro que los mercados son un ecosistema muy complejo. No solo se mueven por datos duros, se mueven por psicología, por retórica política e incluso por barreras técnicas que a veces funcionan como detonantes y otras como salvavidas. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. En esta era de información instantánea y algoritmos, ¿son estas oscilaciones tan salvajes un error del sistema que hay que corregir? ¿O son, simplemente, una característica inevitable de cómo funcionan los mercados modernos?